La historia que estás a punto de escuchar es sobre un hombre que, después de un largo período de desesperanza, encuentra algo que pensaba haber perdido para siempre: la esperanza. Aunque las palabras no pueden transmitir por completo el poder de un pequeño gesto, esta historia es una verdadera lección de vida sobre cómo los momentos más simples pueden cambiar el destino de una persona. Acompáñanos y descubre cómo una simple acción de una desconocida puede transformar la vida de toda una familia. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos los que han hecho posible llegar a los 1000 suscriptores en nuestro canal. Mil gracias por su apoyo. Nos motiva mucho saber que estamos compartiendo historias que tocan corazones. Si eres nuevo por aquí, o si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte al canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos todos los días con historias llenas de emoción. Si te gusta este tipo de contenido, dale un like y cuéntanos en los comentarios de dónde nos estás escuchando y a qué hora. Nos encanta saber más de ustedes. Un niño de 7 años no había pronunciado una sola palabra. Los mejores logopedas de España habían declarado el caso como imposible. Su padre, Ricardo Ramírez, CEO de un imperio tecnológico valorado en 3.000 millones de euros, había gastado una fortuna en tratamientos, terapias y especialistas. Nada. Pero un día, en una pequeña cafetería del barrio, un lugar al que Ricardo había llevado a su hijo por desesperación, ocurrió lo que parecía imposible. Una joven camarera de 25 años se acercó a la mesa con una sonrisa genuina. Ella no sabía quién era Ricardo. No conocía su fortuna ni el drama que esta familia había atravesado. Solo vio a un niño triste que le sonrió tímidamente. «Hola, guapo», le dijo dulcemente a Luis, mientras se agachaba un poco a su altura. «¿Te apetece jugar conmigo mientras esperas?» Por primera vez en 7 años, los labios del niño se movieron. Un susurro apenas perceptible salió de su boca. «Sí». Ricardo se desplomó en su silla sin poder creer lo que estaba viendo. Su esposa había fallecido 3 años atrás, y durante ese tiempo nunca había escuchado la voz de su hijo. Ahora, esta desconocida había logrado lo que millones de euros en tratamientos no habían podido conseguir. Lo que sucedió después cambiaría la vida de 3 personas para siempre. Ricardo no podía dejar de mirar a Luis, quien ahora estaba sentado frente a la camarera, con su rostro iluminado por una tímida sonrisa. Durante los años que habían pasado desde la muerte de su esposa, él había probado todo tipo de terapia y tratamiento, desde los mejores logopedas de Madrid hasta las terapias más innovadoras. Nada parecía funcionar. Su hijo permanecía en silencio, atrapado en un dolor invisible. Sin embargo, en esa pequeña cafetería de barrio, todo cambió en cuestión de segundos. «¿Te gustaría dibujar algo, Luis?», le preguntó Carmen con dulzura, como si todo fuera lo más natural del mundo. Luis asintió con la cabeza y, con un marcador rojo en mano, comenzó a garabatear en la servilleta que ella le había entregado. Carmen, de rodillas frente al niño, lo observaba con una paciencia que parecía infinita. Ella no estaba allí para imponerle nada, solo para acompañarlo en su propio ritmo. «Muy bien, Luis», dijo Carmen señalando el dibujo. «Ahora dime, ¿de qué color es este rojo?» Luis miró el marcador, y sus labios se movieron por primera vez en 3 años. «Rojo», susurró. Ricardo sintió que el tiempo se detenía. No podía creer lo que estaba presenciando. La emoción lo invadió y las lágrimas se acumularon en sus ojos. Aquella joven camarera, con su sonrisa sincera y su paciencia infinita, había logrado lo que ni todo el dinero del mundo había podido conseguir. Había hecho que su hijo hablara. No era solo una palabra, era el principio de algo mucho más grande. Por primera vez en años escuchaba la voz de su hijo, algo que ni los tratamientos más costosos habían podido hacer.
Aquel momento era tan mágico que parecía sacado de un sueño, algo que no podía ser real, pero lo era. De alguna manera, esa mujer había tocado el alma de su hijo, algo que parecía tan lejano, tan inalcanzable, desde que su esposa había muerto. Para Ricardo, ese simple rojo era como una puerta que se abría, una puerta hacia un futuro que hasta ese día había parecido completamente cerrado. Ricardo no podía dejar de observar a Carmen. Ella parecía ajena a la magnitud de lo que había logrado. Para ella, solo era un niño al que había tratado con dulzura, sin conocer realmente el peso de lo que eso significaba. Carmen no sabía nada de su fortuna, de la tragedia que su familia había vivido, ni de lo que ese momento representaba para Ricardo. Ella solo veía a un niño triste y estaba allí para ofrecerle lo que más necesitaba: amor y atención. ¿Cómo lo has hecho?, preguntó finalmente Ricardo, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Carmen, sorprendida por la pregunta, lo miró sin comprender. ¿Cómo lo he hecho?, repitió, como si no hubiera hecho nada especial. Los niños hablan cuando se sienten seguros, y Luis se siente seguro aquí, conmigo, explicó con una simplicidad que desarmó por completo a Ricardo. Ricardo la observó en silencio. Entonces comprendió algo que nunca antes había entendido. No se trataba de la riqueza o de los tratamientos costosos, sino de algo mucho más profundo: el amor genuino y la paciencia. Carmen había criado a su hermano con una discapacidad, y esa experiencia la había preparado para comprender lo que Luis necesitaba, mucho más allá de cualquier diagnóstico o tratamiento. En sus ojos, Ricardo vio algo más: una mujer que no solo tenía la capacidad de entender a los demás, sino también de sanar corazones rotos con su calidez. En ese instante, Luis, sin previo aviso, miró a su padre y dijo las palabras que tanto había esperado oír: «Papá, ella me gusta». Ricardo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, no pudo contener las lágrimas. Por primera vez en años, su hijo se dirigía a él de una manera que nunca había sucedido antes. Ese simple «me gusta» era un paso gigantesco, no solo para Luis, sino para él también. La reacción de Ricardo fue inmediata. Sintió una ola de emoción que lo abrumaba. No podía dejar de pensar en cómo su vida había cambiado en ese momento, en ese pequeño café del barrio. Lo que parecía imposible había sucedido. La pequeña chispa de esperanza que había estado apagada durante tanto tiempo ahora brillaba con más fuerza que nunca. Después de ese día, la vida de Ricardo y Luis comenzó a cambiar de una manera que nunca imaginaron. Cada tarde, después de la escuela, Ricardo llevaba a su hijo al Café Sol, donde Carmen siempre los recibía con una sonrisa cálida. Luis, que antes pasaba sus días en silencio, ahora comenzaba a abrirse. Empezó a hablar más, a reír, y por primera vez en mucho tiempo, jugaba con otros niños que iban al café. Carmen, sin saberlo, se había convertido en una figura clave en su vida. Ricardo observaba todo con asombro. Al principio, pensó que era solo un cambio temporal, algo que ocurriría por un par de días y luego todo volvería a ser como antes. Pero lo que veía cada día era diferente. Luis estaba realmente cambiando. Ya no solo hablaba, sino que se mostraba más expresivo, más abierto. Se estaba convirtiendo en el niño que siempre había sido, pero que el dolor y la tragedia habían mantenido oculto. Una tarde, mientras Luis jugaba con otros niños en un rincón del café, Ricardo decidió hablar con Carmen. Había algo en ella que le intrigaba, algo que lo hacía admirarla profundamente. No solo por lo que había hecho por su hijo, sino por la forma en que veía el mundo. Carmen nunca había dejado que su trabajo como camarera la definiera. Sabía lo que era luchar por los demás, como lo había hecho con su hermano, y eso la hacía aún más especial a los ojos de Ricardo. «¿Cómo es que sigues tan positiva, Carmen?», le preguntó Ricardo un día.
mientras la observaba servir las mesas con una dedicación inquebrantable. Carmen lo miró, sorprendida por la pregunta, pero respondió con una sencillez que tocó profundamente a Ricardo. La vida no siempre es fácil, pero siempre hay algo por lo que luchar. Yo lucho por mi hermano, por los niños, por darles lo mejor que puedo, dijo, con una sonrisa que reflejaba una paz interior que Ricardo nunca había visto antes. Fue en ese momento que Ricardo entendió que no solo estaba buscando ayuda para su hijo, sino que también había encontrado a alguien que, sin saberlo, le había devuelto la esperanza. Carmen no solo había curado a Luis, sino que también había sanado a Ricardo de una manera que ni los médicos, ni el dinero, ni los tratamientos más caros habían logrado. Un día, mientras estaba con Carmen, Ricardo le hizo una propuesta que cambiaría todo. Le ofreció un trabajo con un salario que para ella parecía imposible. Un puesto como educadora de Luis, con todas las comodidades que nunca había tenido. Pero Carmen, como siempre, no reaccionó con entusiasmo, sino con cautela. No puedo dejar mi trabajo aquí. El dueño del café me ayuda con los horarios para cuidar de mi hermano. No puedo arriesgar lo que ya tengo, le explicó. Ricardo insistió, ofreciéndole una cifra que dejó a Carmen sin palabras. Pero su primera reacción no fue de felicidad, sino de incredulidad. ¿Cómo podía un hombre tan exitoso ofrecerle algo así? Y más importante aún, ¿por qué? No es caridad, explicó Ricardo. Es el valor que le doy a la felicidad de mi hijo. En ese momento, Carmen vio algo en los ojos de Ricardo. No solo veía a un hombre rico, sino a alguien que genuinamente quería lo mejor para su hijo y que, de alguna manera, también quería lo mejor para ella. Poco después, algo inesperado sucedió. Luis, con la inocencia de un niño, propuso una idea simple pero profunda. Carmen podría venir a vivir con nosotros y también traer a Lucas. Así podríamos jugar todos juntos. En sus palabras, Ricardo vio la solución a un dilema que él mismo no había podido resolver. La familia que él pensaba que había perdido ahora podía ser reconstruida, pero de una manera que nunca había imaginado. Esa noche, Ricardo acompañó a Carmen a su hogar, un pequeño apartamento en el barrio de Vallecas, donde vivía con su hermano Lucas, quien tenía síndrome de Down. Al llegar allí, Carmen no pudo evitar sentirse abrumada por el lujo de la casa de Ricardo. Todo lo que veía le parecía inalcanzable. Un hombre multimillonario, dueño de una de las empresas más grandes del país, estaba a su lado, pero ella seguía viéndolo como una persona común, alguien que había demostrado ser genuino y auténtico. Ricardo, por su parte, vio en Carmen algo que no había visto en mucho tiempo. Una mujer que no lo veía como un hombre rico, sino como alguien que compartía sus luchas, sus esperanzas y, sobre todo, su amor por los demás. Carmen había tocado el corazón de su hijo de una manera que ni él había logrado, y eso lo había cambiado para siempre. Finalmente, después de semanas de visitas y momentos compartidos, Ricardo le hizo una propuesta a Carmen que lo cambiaría todo. Ya no quería contratarla como empleada, sino que quería que ella y Lucas vivieran con ellos, como una verdadera familia. Carmen aceptó, y con ello se forjó una familia que, aunque no perfecta, estaba llena de amor genuino. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos al día llenos de historias que tocan el corazón. Dale like si te emocionó esta historia y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora. Nos encanta saber de ti.